Durante siglos, una mujer podía ser ejecutada por algo tan simple como tener un gato negro. No porque hubiera pruebas. No porque hubiese cometido un crimen. Sino porque la Iglesia decía que el demonio dormía a sus pies. Y lo más aterrador es que lo creían. Advertencia: este vídeo tiene fines exclusivamente históricos y educativos. El contenido puede incluir referencias a hechos reales perturbadores o sensibles, tratados con el máximo respeto. Si eres sensible a estos temas, considera verlo con discreción. Europa, siglo XIII. Una época sumida en el miedo, la superstición y el control absoluto de la fe. La Iglesia Católica, con poder absoluto sobre reyes, pueblos y pensamientos, no solo dominaba las almas, también decidía quién vivía y quién debía morir. Fue entonces cuando nació la Inquisición, una maquinaria de control espiritual que, durante más de 600 años, extendió su sombra sobre el continente. Su misión oficial era combatir la herejía. Pero pronto, esa palabra se volvió tan elástica, que cualquier mujer independiente, sabia o simplemente diferente, podía convertirse en enemiga de Dios. Y junto a ella, su gato. Sí. Un simple gato. El mismo animal que hoy consideramos adorable, fue entonces vinculado al diablo, a pactos oscuros y brujería. La lógica era tan absurda como cruel. Si una mujer vivía sola y tenía un gato, seguramente realizaba rituales en la oscuridad. Si el gato la seguía, era su familiar demoníaco. Y si el animal era negro, el caso estaba cerrado. En 1233, el Papa Gregorio IX emitió una bula papal titulada Vox in Rama, donde se afirmaba que existía un culto demoníaco en el que los gatos negros eran adorados como encarnaciones del diablo. A partir de ahí, se desató una cacería que no solo acabaría con miles de gatos, sino también con miles de mujeres. Las llamas no tardarían en alzarse. Y los gritos se mezclarían con maullidos, todo, en nombre de Dios. Pero esto es solo el comienzo. Bloque 1. El inicio de la persecución. Todo comenzó con un documento. Un pergamino sellado con la autoridad máxima de la Iglesia. Corría el año 1233 cuando el Papa Gregorio IX escribió la bula Vox in Rama. En ella, describía con lujo de detalles un supuesto culto satánico, ritos nocturnos, besos blasfemos a criaturas demoníacas y la presencia de un gato negro. Según el documento, este animal aparecía al final del ritual, emergiendo de la sombra como un emisario del infierno. Pero lo verdaderamente perturbador no fue el contenido del texto, sino la histeria que provocó. Desde Alemania hasta Francia, desde Suiza hasta España, comenzaron a surgir inquisidores convencidos de que el mal tenía forma felina. Las mujeres que cuidaban gatos eran denunciadas. Las casas eran registradas. Los gatos eran apresados, ahorcados, quemados vivos, y sus dueñas, muchas veces, también. Una de las primeras víctimas documentadas fue Marta de Toulouse, una curandera en el sur de Francia. Vivía sola, a las afueras del pueblo, y siempre se la veía acompañada de un gato negro. Curaba con hierbas, ayudaba a mujeres durante el parto, y jamás pisaba una iglesia. Cuando una niña murió de fiebre, la culpa recayó en Marta. El pueblo susurró que su gato había robado el alma de la niña durante la noche. Y el inquisidor no necesitó más pruebas. Marta fue arrestada, torturada y quemada viva en la plaza pública. Su gato fue lanzado a la hoguera con ella. Y el pueblo aplaudió. Porque en sus mentes, el mal había sido derrotado. Pero lo peor estaba por venir. El fuego ya no se apagaría por siglos. Bloque 2. Gatos, mujeres y el miedo colectivo. A medida que el miedo al diablo se arraigaba en los rincones más oscuros de Europa, los inquisidores comenzaron a afinar su mirada y su castigo. Ya no bastaba con ser hereje. Ahora, bastaba con tener un gato. Y aún más, bastaba con ser mujer, soltera y vieja, para que la sospecha te marcara como bruja. Los relatos de gatos que hablaban en lenguas extrañas, de mujeres que desaparecían en la noche y regresaban con arañazos en los brazos, de felinos que susurraban secretos a sus amas, comenzaron a multiplicarse. En pueblos enteros, la histeria se convirtió en política.
En Inglaterra, durante el reinado de Eduardo III, se registraron más de 200 ejecuciones por brujería felina en menos de 5 años. Un inquisidor anónimo escribió en su diario: «Estas criaturas no son simples animales. Son los ojos del demonio. Duermen al lado de las mujeres y en la noche sus cuerpos se intercambian. Donde hay un gato negro, hay un pacto de sangre». Era una época donde la ignorancia era poder. Y donde el miedo justificaba cualquier tortura. En algunas ciudades de Alemania, se celebraban días de purga felina. Gatos negros eran arrojados desde torres o quemados vivos en plazas como parte de festivales religiosos. Y mientras los felinos morían por miles, las mujeres morían en silencio. Porque nadie defendía a la vieja que vivía sola. Nadie lloraba por la partera de ojos extraños. Nadie protegía a la que sabía usar plantas. En realidad, muchos creían que ellas lo merecían. Pero lo más aterrador es que todo esto no fue una casualidad. Fue una estrategia cuidadosamente orquestada. Y la razón detrás de ella es mucho más oscura de lo que crees. Bloque 3. El precio del odio, la peste negra y la consecuencia no intencionada. Entre 1347 y 1351, Europa cayó de rodillas. No fue por una guerra, ni por una invasión. Fue por algo invisible, imparable, y silenciosamente letal. La peste negra. Casi 50 millones de personas murieron. Ciudades enteras quedaron vacías. Cadáveres se amontonaban en las calles y la muerte caminaba entre las casas como un huésped habitual. Pero, ¿sabes qué animal podría haber ayudado a detener la peste? El gato. Sí. Ese mismo ser que durante más de un siglo fue perseguido, torturado y quemado por estar vinculado al demonio. La peste era transmitida por pulgas infectadas que vivían en ratas. Y los únicos que podían mantener controlada la población de ratas en las ciudades medievales eran los gatos. Pero para entonces, ya casi no quedaban. La Iglesia los había convertido en enemigos del cielo. Y los pueblos, sumidos en la ignorancia, los habían aniquilado con devoción. Las llamas que destruyeron miles de gatos abrieron el camino para que millones de humanos murieran. Es irónico. El símbolo del mal que quemaron era en realidad la cura que ignoraron. Y aún más escalofriante es pensar que la Inquisición lo sabía. Algunos registros indican que médicos y monjes científicos alzaron la voz. Advirtieron que los gatos podían ser clave para el control de roedores. Pero sus palabras fueron silenciadas, como lo fueron tantas otras verdades incómodas. Porque en ese entonces, era más útil tener al pueblo asustado que informado. Y así, entre el miedo, la sangre y la ignorancia, Europa escribió una de sus páginas más oscuras. Pero aún falta una última revelación. Una que tal vez te haga ver a tu gato de forma diferente. Imagina la escena. Una plaza empedrada. Un gentío en silencio. El crepitar del fuego que se eleva, mientras una mujer, cubierta de harapos, con los ojos enrojecidos por el humo, sostiene entre sus brazos a un gato negro, tembloroso. Es el año 1484. Una pequeña aldea en Baviera. Y ese día, no solo la acusan de brujería, la acusan de haber hecho pacto con Satanás porque, según los vecinos, su gato la seguía a todas partes, y parecía entenderla. No hubo juicio justo. No hubo testigos reales. Solo hubo miedo y fuego. La mujer fue atada al poste. El gato, también. Mientras las llamas ascendían, algunos testigos aseguraron que el gato no chilló, no se movió, solo la miró a los ojos, hasta que ambos fueron consumidos. ¿Es esta una leyenda? Quizá. Pero existen registros eclesiásticos que documentan más de 200 ejecuciones similares solo entre los siglos XIII y XV. Mujeres, campesinas, parteras, viudas, todas condenadas por tener un gato como único amigo. O peor aún, por haber sido vistas hablándole a uno. La Inquisición no necesitaba pruebas. Solo necesitaba una razón, y un poco de fuego. Pero lo que duele más, incluso hoy, no es solo la crueldad, es el símbolo que esa escena representa.
La mujer, símbolo del conocimiento antiguo, de la conexión con la tierra, de la medicina tradicional, y el gato, símbolo de lo intuitivo, lo misterioso, lo libre. Ambos quemados por una sociedad que no podía tolerar lo que no entendía. Una sociedad que prefería destruir lo que no podía controlar. Y así, el mensaje era claro: si piensas diferente, si caminas sola, si sabes cosas que otros temen, terminarás en la hoguera, y si te acompaña un gato, él arderá contigo. Pero lo más perturbador es lo que vendría después. Hoy, el gato negro es solo un símbolo de superstición. Una figura de Halloween, un icono decorativo, pero pocos saben que, en su pelaje oscuro, aún se esconde la memoria de cientos de mujeres, quemadas, torturadas, silenciadas. Por atreverse a ser libres. Por atreverse a saber. Por atreverse a tener un gato. Y lo más irónico es que la caza de brujas no terminó con las hogueras. Simplemente cambió de forma. Hoy las llamas son invisibles. Pero las mujeres que se atreven a pensar, a romper reglas, a hablar fuerte, aún arden en juicios sociales, en prejuicios disfrazados de moral, en el miedo colectivo a lo diferente. Mientras tanto, el gato, ese animal al que temieron por su independencia, sigue caminando en silencio, observándonos desde las sombras, como un recordatorio de todo lo que intentaron borrar. Y ahora que lo sabes, cada vez que veas a un gato negro cruzando la calle, no te rías. No lo esquives. No creas en la mala suerte. Míralo. Y recuerda, hubo un tiempo en que bastaba tener uno para morir quemada. Si esta historia te estremeció, si sientes que hay verdades que la historia ha querido enterrar, entonces este canal es para ti. Aquí revelamos lo que otros han intentado ocultar. Suscríbete, porque esto apenas comienza. Y dime en los comentarios, ¿conocías esta verdad? ¿Qué opinas sobre todo lo que se silenció durante la Inquisición? La historia es oscura. Pero no debe olvidarse. Jamás.